en unión con un programa de opinión abierta de la Unión Nacional de Padres de Familia. El día de hoy con el tema datos personales. ¿Por qué es importante su protección? Iniciamos. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a esta tercera emisión de nuestro programa En Unión con. Hoy con el tema datos personales, contestando algunas preguntas de por qué es importante su protección. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial. ¿Qué tal, maestro Julio César? Bienvenido. Muchísimas gracias, Israel, Adriana, Guadalupe también. Muchas gracias por este espacio y un saludo a toda nuestra amable audiencia. Gracias, maestro. Antes de iniciar con la entrevista, presento a ustedes a nuestro invitado. ¿Quién es Julio César Bonilla Gutiérrez? Escuchemos. El maestro Julio César Bonilla Gutiérrez actualmente es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Fue comisionado presidente de Info CDMX en el periodo comprendido del 20 de diciembre de 2018 al 20 de diciembre de 2021. Coordinador de la región Centro y coordinador de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. El maestro Julio César Bonilla es doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral con mención honorífica. Obtuvo el título de máster en Protección Constitucional y en Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, Dr. Jorge Carpizo, 2015, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Maestro Julio César, pues comisionado del Instituto de la Transparencia, Acceso a la Información Pública, la protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Y compartiremos el tema datos personales, porque es importante su protección. Maestro Julio César, los padres de familia queremos saber y entender el uso y manejo de los datos personales. Queremos empezar por preguntarle para saber ¿cuál es la función del Instituto de la Transparencia? Muchas gracias, ingeniero. Y una vez más, para mí es un verdadero privilegio y un honor estar con ustedes esta tarde en esta importante charla de conocimiento y acercamiento también sobre qué significa el Info Ciudad de México dentro del mapa del Sistema Nacional de Transparencia. Iniciaré diciendo que somos una institución de corte democrático y nuestra labor cotidiana tiene como principal objetivo colocar del eje de la acción a las personas de toda la capital de este gran país, a las y los ciudadanos, generar políticas públicas y mecanismos para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales en materia de acceso a la información pública y también en materia de protección de datos personales. Naturalmente, de conformidad con los principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así, el Info Ciudad de México se convierte en un auténtico punto de contacto entre el Estado y la sociedad. Somos un órgano garante de derechos y que, digamos, tenemos una doble dimensión. Por una parte, la tutela del derecho de acceso a la información pública vinculado con la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la creación de los buenos gobiernos, pero también tenemos otro frente, el de la protección de los datos personales. Y los datos personales que en pleno siglo XXI y a lo largo de toda su construcción, tanto constitucional como institucional, tienen que ver con la protección a la privacidad, a la autodeterminación informativa,
a la dignidad de las personas. Entonces, podemos señalar que el Info Ciudad de México es es una auténtica institución de corte democrático que se coloca de manera estratégica en el mapa institucional de la República para justamente potencializar y garantizar, promover también los derechos de los que he anticipado, querido ingeniero. Muy bien, muchas gracias, maestro. Nosotros como padres de familia, y creo que lo vivimos mucho en la pandemia, y todavía hoy en día, cuando incluso nosotros mismos en la organización de algunos eventos, cuando pedimos datos personales, esto que ahorita usted nos hizo favor de comentarnos, y que bueno, comúnmente inscríbete a un curso, da tus datos, o incluso en algunas promociones comerciales, o que a veces la información que nosotros como padres de familia damos, no solamente como personas, sino también de nuestros hijos. Quisiéramos saber y preguntarle, ¿cuáles son los datos personales más vulnerables? Excelente, querido ingeniero. A ver, es una gran pregunta porque además se sitúa dentro de un debate muy actual en nuestro país y en el mundo entero, ¿eh? La protección de los datos personales hoy reviste un acento muy particular dentro de nuestras sociedades, diría yo, porque para quienes no tengan un acercamiento con estos temas, esta comunicación para mí es muy importante y para nuestra institución. Partiría, querido ingeniero, señalando qué son los datos personales. Es toda la información que nos identifica o nos hace identificables y nos distingue de los demás. ¿Y a qué me refiero? Estos datos personales tienen varios tipos. Para centrar en la respuesta en la pregunta que me hiciste, valdría también la pena identificar los demás. Por ejemplo, datos personales de nuestra identidad. Nombre, origen étnico, racial, lengua materna, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, contraseña, CUR, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil. Pero también tenemos datos personales de nuestro trabajo, institución o empresa donde trabajamos, cargo, domicilio, correo electrónico institucional o empresarial, teléfono del trabajo. Otros datos personales son los vinculados a nuestro patrimonio, el sueldo o salario, impuestos, cualquier tipo de crédito, tarjetas de débito, cheques, inversiones o afores, hasta llegar también a datos personales vinculados con nuestra educación, como escuela, calificaciones, títulos, cédulas, certificados, diplomas. Y me estoy aproximando ya a la pregunta que tú me hiciste, porque estos son algunos tipos de datos personales. Hay otros que, digamos, revisten una relevancia acentuada en función de lo que representan. Y me refiero a datos personales sensibles, como son aquellos vinculados con tu salud, tus características físicas, tu ideología y los de tu intimidad. Y me refiero, por ejemplo, a la religión, a la afiliación o preferencia política o sindical, los datos de tu salud, ¿no? El historial y estudios clínicos, enfermedades, tratamientos médicos, medicamentos, alergias, embarazos, condición psicológica o psiquiátrica. Y hay unos que particularmente son más sensibles, que tienen que ver con las características físicas y que son aquellos vinculados con tu tipo de sangre, el ADN, la huella dactilar, el registro de voz, la imagen, el registro dental, color de piel, el iris, el cabello, los lunares, cicatrices y otras señas particulares. Vean ustedes la importancia que tiene identificar qué son nuestros datos personales, porque como bien señalabas, ingeniero, en pleno siglo XXI, nosotros interactuamos con el aparato estatal para realizar algún trámite, obtener algún servicio y naturalmente entregamos ciertos datos personales que entran a la administración del aparato estatal y que tienen el deber de ser debidamente administrados y protegidos. Pero ¿qué sucede, Israel, cuando interactuamos con la red digital? Y lo acabas de señalar muy bien. Tú y yo seguramente formamos parte de una generación en la que crecimos con una pantalla, la famosa televisión, quienes somos generación X, y que
de las cuales se han escrito grandes obras como el Homo Videns, de Giovanni Sartori. Pero hoy los niños, las niñas, son nativos digitales, crecen con 3 o 4 pantallas, la tableta, el ordenador, la televisión, su teléfono móvil, los Apple Watch, en fin, son auténticos nativos digitales. Y para interactuar con el mundo digital, querido ingeniero, naturalmente también estas grandes empresas, denominadas hoy Big Tech, y me refiero a Microsoft, a Amazon, a Meta, a Twitter, en fin, requieren para el uso de sus redes sociales, por ejemplo, o para el uso dinámico de Internet, la autorización de ciertos datos personales y de ciertos elementos vinculados con nuestra intimidad. Tú mismo seguramente les has autorizado a tu teléfono móvil el reconocimiento facial, el uso de micrófono para la voz. No sé si conozcan, y es importante que lo sepan, que existen los famosos avisos de privacidad. Y los avisos de privacidad, que son un elemento fundamental, tanto en el aparato estatal como en la vía digital, porque son un mecanismo, disculpa, de acercamiento y de tutela y de garantía posterior a una posible administración indebida de tus datos personales. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos al momento de interactuar con la red digital y con el propio aparato estatal para saber cuáles son las finalidades, quiénes van a administrar durante cuánto tiempo y con qué propósitos nuestros datos personales. Y en caso de que detectemos alguna administración indebida de los mismos, que sepan que nuestra audiencia, los padres de familia que nos están observando, que hay autoridades como la nuestra que tienen como obligación constitucional la tutela de esos datos personales. Y si han identificado, por ejemplo, que en alguna institución del aparato estatal, tanto nacional como de las entidades federativas, está haciendo uso indebido de esos datos personales, pueden acudir ante el IFO-CDMX o ante el INAI. Ahora bien, si estamos identificando un tratamiento indebido a los datos personales que he señalado con anterioridad y que pudieran actualizar una invasión a la intimidad, a la autodeterminación informativa y a nuestra propia dignidad, el órgano garante nacional es el responsable o el que tiene la encomienda constitucional de tutelar frente a los particulares, que implica también estas grandes empresas que he señalado, una administración debida y en su caso, ejercer con toda capacidad en ambos casos, en la vía estatal o en la vía de las empresas, los famosos derechos ARCO, querido ingeniero, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Pero también estamos construyendo uno nuevo en México que se desprende de esta evolución, diría yo, institucional y constitucional de la privacidad que tiene que ver con el de portabilidad, querido ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Fíjate que ahorita que estabas comentando este tema de la red digital, recuerdo que en una de las conferencias que tuvimos de la Unión nos comentaban, en México existimos 90 millones de mexicanos que utilizamos las redes sociales. Así De es. estos 90 millones de mexicanos damos acceso a nuestros datos personales. Y ahorita va enfocada esta pregunta porque qué interesante todo este proceso de salvaguarda de los datos personales y es muy importante. Aquellos que son más vulnerables, ya nos hiciste favor de comentarlos, maestro Julio César. Ahora, la parte que a veces nos preguntamos y ya cuando conocemos todo lo que conocen de nosotros las redes sociales, es impresionante la cantidad de información que obtienen de nosotros. La pregunta es, a tu experiencia y saber, ¿cuál es el tratamiento que se le da a los datos que compartimos en todo este bagaje del mundo digital, por ejemplo, que es en donde más se comparte? Es una gran pregunta, ingeniero. Primero, resulta necesario identificar justamente los riesgos o las amenazas a las que nos podemos enfrentar en materia de datos personales. No quiero con esto, y anticipo, como lo he dicho en diversos foros, que nos convirtamos en una especie de ermitaños digitales. La quinta revolución industrial llegó para quedarse. Hoy, en pleno siglo XXI, estamos hablando ya incluso sobre la inteligencia artificial que ha transformado el mapa planetario en materia de
comunicaciones, telecomunicaciones, conocimiento, arte, movilidad, medicina, etcétera. No, no, no. Lo que estoy diciendo es de que así como tenemos estas grandes capacidades tecnológicas para el desarrollo de la humanidad, también hay que reconocer que existen riesgos. Y estos riesgos ameritan que actuemos con prudencia, con una autorrevisión de cómo interactuamos con la red digital y también muchas veces con una autocontención, porque pueden ser vulnerados estos datos personales solucionados cuando el tratamiento de la información es inadecuado. Tú lo acabas de señalar, ya sea porque los titulares o los responsables carezcamos o ignoremos deliberadamente, no, sin, deliberadamente no, más bien quienes son los responsables de actualizar un tratamiento debido, no tienen las medidas de seguridad físicas, administrativas o técnicas que la norma establece. Y nosotros, como usuarios del espacio digital, pensamos que sí. Y que cuando autorizamos ciertas cosas para el uso de la tecnología, damos por hecho de que las plataformas digitales cuentan con estas medidas de seguridad físicas, administrativas o técnicas. Es importante señalar que la vulnerabilidad es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información, pudiendo permitir que un ataque, por ejemplo, pueda comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma. Quiero resaltar con esto que una persona puede obtener, transferir, utilizar o apropiarse de manera indebida de los datos personales de otra sin autorización de esta última, por ejemplo, usualmente para actualizar algún tipo de delito de carácter cibernético, ¿no? La violencia digital, el ciberacoso, hemos escuchado muchos temas sobre suplantación de identidad, el ciberbullying, por ejemplo, ¿no? Dicho esto, las leyes, hay todo un aparato muy fuerte en materia normativa y también institucional que hace frente a este tipo de vulneraciones. Y para eso existe el INAI, el InfoCDMX y el Sistema Nacional de Transparencia, que tenemos el deber justamente, como dije al inicio de esta conversación, ingeniero, de potencializar la garantía de este derecho. ¿Qué tenemos que hacer? Naturalmente, conocer los derechos y ponerlos en acción. A eso me refería hace un rato con el conocimiento de los derechos ARCO, ahora se agrega la P, en donde podemos actualizarlos como un mecanismo de control y garantía frente justamente a estos retos de la red digital, pero también de la administración que tiene en sus manos el propio aparato estatal. Yo diría particularmente que en el pleno siglo XXI, las sociedades democráticas debemos asumir con responsabilidad qué significa estar interactuando con la red digital, estar actuando con los contenidos virtuales y con esta revolución industrial que nos ha ayudado a conectar el mundo y a transformarlo, pero que, como en cualquier otro caso, querido ingeniero, así como lo hacemos con nuestras relaciones humanas materiales o analógicas, tenemos también que construir ecosistemas digitales libres, sí, pero seguros. Y eso significa un compromiso y una alianza entre el Estado, sí, pero también la propia sociedad, las grandes empresas que te he señalado, la propia academia y organizaciones tan importantes como esta que nos permiten difundir los contenidos de estos derechos o los alcances de la institución como la nuestra y que abre un diálogo permanente y positivo, diría yo, en función de lo que hoy representa el siglo XXI. Sí, así es. Y creo que a lo mejor muchas veces nosotros como padres de familia, a veces lo que queremos es tener garante de que toda esta información, estos datos, sobre todo la de nuestros hijos, se resguarde de la mejor manera. Y también, bueno, en este momento, la verdad es que es muy importante reconocer la importancia de estos organismos ciudadanos que se fueron creando ya casi vamos a cumplir un cuarto de siglo con estos instrumentos que han sido instrumentos, si bien de alguna manera se han ocupado más para como el tema el tema de los gobiernos, ¿no? Pero ahorita que escuchamos esta importancia de que también es como un escudero en la parte legal de los datos personales,
Creo que hoy es más importante saber de que qué bueno que tenemos estas instituciones, porque no solamente es para saber lo que hace el gobierno, sino que también contamos con un instrumento ya legal para todo lo que ya viene. Por ejemplo, ¿no? Este tema de si alguien quiere hacer mal uso de mi información, pues ya tengo como un instrumento por el cual me puedo defender y que además puedo hacer uso de esos derechos de protección de datos personales y que también los traten debidamente, ¿no? Como un acceso también a la libertad de poder dar mis datos sin que esto repercuta mayores para otras cuestiones o que se generen malas prácticas, ¿no? Bueno, estamos en unión con el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado ciudadano del Instituto de la Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, platicando sobre el tema de datos personales, porque es importante su protección, ese es el título. Bueno, y desde tu experiencia, maestro Julio César, ¿cómo podemos proteger nuestros datos? Es la que comentábamos, y los datos personales de nuestros hijos. A tu experiencia, ¿cómo los podemos proteger? Mira, es una pregunta muy relevante. He citado los derechos ARCO que tenemos todas y todos como seres humanos, como habitantes de esta gran capital, hombres y mujeres, pero también la República. Y estos derechos se pueden ejercer en cualquier momento. En cualquier momento podemos acceder, rectificar, cancelar y oponernos al uso de nuestros datos personales, aunque hayan sido proporcionados voluntariamente, querido ingeniero. Y eso hay que decirlo con toda claridad. El consentimiento no es un elemento suficiente para una administración infinita de nuestros datos. Si identificamos que se está realizando algún tipo de administración indebida, podemos acudir al ejercicio de estos derechos y también el de nuestros hijos, porque identificamos con los famosos avisos de privacidad y con otros elementos que de manera aledaña se sitúan dentro de este mapa institucional, cómo se recaban, almacenan y usan tus datos personales. Necesitamos saber, ingeniero, qué nos están pidiendo, cómo se recaban, en dónde van a estar almacenados, cuál es el uso que se les da, ¿no? Entonces, cuando nosotros como padres de familia, como seres humanos y que tenemos el inalienable derecho de la protección de los datos personales, podemos justamente hacer frente a estos que son retos auténticos de la información en el siglo XXI. Pero ahora, particularmente para los infantes, en el tratamiento de sus datos personales se deberá privilegiar el interés superior del menor. Pues es el principio que nos guía para garantizar el respeto, la garantía y la protección a la dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual de todas y todos los menores, donde sea que se desarrollen. Por lo que respecta a su intimidad, tenemos diversas disposiciones encaminadas al reconocimiento y protección, entre otros los derechos a la intimidad personal y familiar, al resguardo de datos personales y a la no discriminación, a una vida libre de violencia y a la integridad personal. En mérito de todo esto, las y los menores de edad no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, de divulgaciones o difusiones ilícitas de información y de datos personales, incluyendo aquel ingeniero que tenga carácter informativo para la opinión pública o de noticia, que permite identificarles y que atente contra su honra, imagen o reputación. Por ejemplo, fotografías o videos que muestren sus rostros y vulneren su privacidad. Aquí quiero hacer un especial acento, ingeniero. Nosotros, como comunidad, y me refiero a tu generación y la mía, teníamos también otra manera de divulgar, digamos, nuestras imágenes familiares. Las teníamos en estas, ¿cómo se llamaban? Donde se contenían todas las fotografías, álbumes fotográficos, ¿no? Que presumíamos cuando teníamos reuniones familiares, pero sabíamos quiénes las iban a ver. Nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros primos, nuestros amigos más cercanos, ¿no? El problema es que hoy una fotografía de un niño, una niña, un infante, cuando se sube a la red digital, no sabemos quién puede hacer uso indebido de ella, o un video incluso, ¿no? Y a esos son los riesgos a los que nos exponemos. Hay un
filósofo italiano, Michelangelo Bovero, que señala que la red digital se ha convertido en una especie de océano donde conviven al mismo tiempo, es decir, de manera simultánea, manadas de lobos y rebaños de ovejas. El problema es que no sabemos quién es quién en la red. Y entonces, hoy cuando queremos presumir algún logro de nuestros hijos o que ya nacieron o que hicieron su primera comunión o cualquier otra festividad, subimos esas imágenes a la red digital. Y lo que estamos haciendo es exponer altamente su privacidad, su intimidad y su dignidad, porque no hay controles o pareciera no haber controles cuando se sube una imagen a la red. En el mundo digital me gustaría señalar que en México el 50% de las niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de Internet o de una computadora. Y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, entre el 80 y el 94%. Sin embargo, no necesariamente tienen plena conciencia también sobre los riesgos y consecuencias de hecho y de derecho que ello conlleva. Pues raramente saben que están consintiendo el tratamiento automatizado de sus datos personales más íntimos, insisto, imágenes, comentarios, ubicaciones, entre otros, que incluso quedarán almacenados en las bases de datos de la red social o al alcance de muchas personas que puedan utilizarlos con fines ilícitos. Ejemplo de ello, según la encuesta, algunas encuestas nacionales, 25% de las y los adolescentes entre 12 y 17 años ha vivido alguna forma de ciberacoso en nuestro país. Pero, ¿cómo podemos prevenir esta situación, ingeniero? Es imperativo educar en privacidad y protección de datos personales a la niñez y los jóvenes. Y programas como este, una comunicación y un diálogo como este ayuda mucho, por eso el mayor de mis reconocimientos. Y esa educación es a padres de familia, pero también a menores, y deben ser conscientes de que ciertas actuaciones divulgadas en las redes sociales, como las que anticipé un rato, pueden ser muy perjudiciales en el futuro, quedando afectados sus derechos a la privacidad, al honor, a la intimidad y a su propia imagen. Entonces resulta fundamental crear un ecosistema digital seguro y relevante para niñas y niños que garantice experiencias innovadoras y entretenidas, porque también eso es una realidad en la red, a través de herramientas que potencien justamente contenidos inteligentes, creativos, científicos, culturales. Configuremos controles parentales y filtros de búsqueda segura en el dispositivo que usan y en las aplicaciones digitales que utilizan para redes sociales y videojuegos. Las opciones de privacidad más estrictas están a la vista. Enseñémosles a mantener en privado sus datos personales, sobre todo ante desconocidos, y no proporcionar su nombre completo, dirección, imágenes suyas o de su familia. De igual manera, todas y todos, al proporcionar nuestros datos personales, debemos revisar la disponibilidad, insisto, de algún aviso o política de privacidad que responde fundamentalmente a lo siguiente: ¿qué información se requiere? ¿Para qué la quieren? ¿Quién tendrá acceso a ella? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién será responsable de su resguardo? ¿Y cómo se protegerán sus datos personales? Y todo eso lo tienes al alcance. Cuando bajas a cualquier aplicación, el teléfono móvil te dice si autorizas o no el uso de ciertos datos. O el uso en tiempo real del micrófono, de tu ubicación, de tus contactos, de tu imagen. Tú decidirás qué tan invasivo será el espacio digital para ti y para los menores. Pero insisto, estas recomendaciones son globales para dimensionar, insisto, a qué nos estamos enfrentando, querido ingeniero. Sí, muchas gracias, maestro. Y creo que aquí un tema que nos ha faltado como padres de familia es entender que en el mundo digital también debe de venir acompañado de una serie de cultura y de valores, ¿no? Deberíamos de, ahorita con lo que comentas, y te digo, yo creo que reconocer que este trabajo de tener una institución es porque debe de permear en nosotros una cultura de protección de datos personales, ¿no? Es un poco como ese dicho mexicano que tenemos de la ropa sucia se lava en casa, ¿sí? Como que nadie se entere. Es decir, algo debe de ser algo similar, ¿no? Porque a veces pensamos que una foto o un video no hace daño, pero la verdad es que de ahí se encadenan una serie de vicios, una serie de redes que perjudican a nuestros hijos, y a veces no somos conscientes porque
pensamos que nuestra vida dinámica social está en las redes y no, la verdad es que a veces no somos conscientes de ello, pero también debemos de ser conscientes que esa imagen ya trae datos personales, ¿no? Esos datos, esa ubicación, ya son datos personales. Entonces creo que sí sería para nosotros muy importante estar informados y estar orientados respecto de estas dos prácticas. Una buena cultura de protección de datos personales son cosas que a nosotros nos van a también a generar una buena dinámica de control sobre la vida en las redes sociales, ¿no? Muy bien, pues queremos agradecer a quienes nos siguen por nuestras redes sociales y nos han dejado algunos comentarios. Lupita, no sé si por ahí tengamos ya algunas que podamos comentar de manera breve. Sí, tenemos varios comentarios agradeciendo la participación del comisionado por compartir tan interesante tema, además de felicitaciones por el trabajo que realiza el INAI. Gracias. Muchas gracias, querida Lupita. Muy bien, Julio César, pues también sabemos que están organizando un pleno infantil. Compártenos en qué consiste el concurso para ser comisionado o comisionada infantil. Ay, muchísimas gracias, ingeniero. Es también una gran oportunidad de difundir en este relevante espacio de comunicación, de diálogo y de apertura. Pues mira, el concurso tiene el objetivo de promover la importancia justamente de la privacidad y la protección de los datos personales entre las y los menores de edad. Dicha convocatoria se integra a un certamen con 3 etapas, estatal, regional y la nacional. Este es un esfuerzo de manera coordinado entre el Info Ciudad de México, el INAI, que es nuestro órgano garante nacional, y el propio Sistema Nacional de Transparencia, en el cual pueden participar niñas, niños y adolescentes de 10 a 12 años cumplidos, y se busca fomentar en ellos justamente la creatividad e interés en participar en sus temas vinculados a la protección de los datos personales. En ese sentido, les invito con mucho aprecio a que participen junto con sus papás. Visiten el micrositio del concurso, revisen las bases, realicen su video y lo registren lo antes posible. Es muy fácil participar. Solo tienen que realizar un video con su celular o dispositivo electrónico de máximo 3 minutos en donde desarrollen alguno de los temas que se proponen, como son ¿por qué son valiosos tus datos personales? ¿Te imaginas cómo sería tu vida si muchas personas tuvieran acceso a tu información personal? ¿Cuáles son las medidas para proteger tu información al hacer uso de aplicaciones o videojuegos? ¿Cómo proteges tu información personal en el mundo virtual? ¿Le preguntas a un adulto de tu confianza antes de publicar una foto o un video? ¿Qué consejos darías a tus compañeras o compañeros que comparten fotografías de otras personas sin autorización? ¿Cómo le explicas a tus abuelitos que deben proteger sus datos personales? Etcétera. Entonces, no duden en participar. Hay excelentes premios además, ya que se premiarán a los 3 primeros lugares con una tableta electrónica de 65 gigabytes y 2 menciones honoríficas con una tableta electrónica de 32 gigabytes. Los videos y documentación deberán entregarse en las instalaciones del Info CDMX, ubicado en la calle Morena, La Morena 865, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03020, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 9 a 15 horas y 16:30 a 18:30 horas. De igual forma, podrán ser enviados al correo electrónico vinculación@infocdmx.org.mx. Repito, vinculación@infocdmx.org.mx hasta el 2 de junio de 2023 a las 23:53 horas centro, adjuntando el video y los formatos de autorización de sus padres, por favor. Entonces, es una gran oportunidad, ingeniero, para que en familia construyamos juntas y juntos un diálogo cercano, respetuoso, inteligente, creativo en torno a la protección de los datos personales. Excelente, maestro Julio César, pues ahí está la invitación. Ojalá podamos, nosotros mismos también como padres de familia, fomentar este tema de cultura. Ojalá a los padres de familia, integrantes de la unión que nos estén viendo en este momento y que vayan a ver este enlace, pues ahorita vamos a mencionar los datos. Antes de terminar, estimado maestro Julio César, ¿podrías darnos un mensaje final? Con mucho gusto, ingeniero, decirle a todas y todos quienes nos escuchan, primero que estamos muy contentos,
y agradecidos como institución por tener esta posibilidad de diálogo y apertura, que se acerquen a las instituciones encargadas del acceso a la información pública y la protección de los datos personales, que somos instituciones fundamentalmente ciudadanas, que el punto de ida y vuelta de la creación institucional que nos ha dado origen es la gente, y que naturalmente somos, particularmente en el Info Ciudad de México, una institución que ha venido perfeccionándose en función de la lógica del acceso a la información pública, la transparencia, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas, la creación de buenos gobiernos, como lo dije al inicio, pero también ahora, en este frente tan importante en el siglo XXI, el de la protección de los datos personales, vinculado con la autodeterminación informativa, con la dignidad de las personas y con la defensa irrestricta de su privacidad como elementos centrales de cualquier sociedad democrática que busque mayor paz, mayor justicia y mayor desarrollo. Muy bien, muchas gracias, maestro Julio César. Bueno, antes de despedirnos, bueno, queremos volver a hacer la invitación a niños y niñas de entre 10 y 12 años a participar en el Pleno Infantil 2023. La convocatoria la podemos consultar en concursoinfantil.inai.org.mx, Pleno Niños, antes del 2 de junio, como ya nos dijo el maestro Julio César. Bueno, queremos con esto también despedirnos. Gracias, amigos y amigas. Hoy estuvimos en unión con el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado ciudadano del Instituto de la Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Muchas gracias por esta entrevista, que nos hayas dado un tiempo, maestro Julio César. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, ingeniero. Para mí ha sido un verdadero honor y un privilegio. Un abrazo fuerte y hasta muy pronto. Muchas gracias, maestro Julio César. Muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo en la próxima edición y que tengan excelente tarde-noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.